Todos han entrado por la solapa de teoría, donde han encontrado el vínculo. Ahí vamos a ir poniendo los enlaces para las distintas clases, ¿sí? Y la clase de hoy, que se va a tratar, por ejemplo, de la unidad 1, va a quedar en la solapa, en la pestaña de la unidad 1. Ahora, una aclaración que es válida tanto para la teoría como para la práctica. Si observan en la pestaña de la unidad 1 de teoría, van a encontrar que tienen la unidad 1, evolución de procesamiento de datos, y luego dice a continuación un PDF, unidad 1, anexo de lectura complementaria. ¿Todos han podido ver eso? Bueno, tanto en la teoría como en la práctica hemos armado, en la mayoría de las unidades van a encontrar un anexo, ¿sí? Que completa o complementa la información que estamos trabajando, tanto en la teoría como en la práctica. Luego en la práctica también se los van a mencionar. Lo que yo quiero que quede claro aquí es que ese anexo, tanto de la teoría como en el caso de la práctica, completa o complementa, pero ese anexo no se evalúa ni en la teoría ni en la práctica. En el ejemplo este de la teoría van a encontrar en el anexo de lectura complementaria información como la historia de la computación, eh, y van a encontrar domótica, robótica, que es un dron, algunas informaciones que son un poco más actuales. Todo eso es para que lo lean, tienen ganas de leerlo, pero no se va a evaluar ni en los parciales, ni en el flotante, ni en el examen final. Y lo mismo va a pasar en la práctica. Van a encontrar, supongamos, el manual de Word, ¿sí? Del procesador de textos Word, van a encontrar el manual y un anexo. El anexo es la parte que no logramos o no podemos enseñar porque no nos alcanza el tiempo, pero si juntan las dos cosas tienen un manual completo. Esa es la idea, ¿sí? Que de la cátedra se lleven el manual completo que se armó. Lo mismo va a pasar con Excel y con todos los otros materiales. Mientras tanto, el manual que no dice anexo es el contenido que sí se va a dictar en clase, tanto en teoría como en práctica, y que va a ser evaluable. ¿Eso queda claro? ¿Hay alguna duda? Nada de lo que sea anexo, que tenga como palabra anexo, se va a evaluar, ni en la teoría ni en la práctica. Pero sí les arma o les completa el material para que tengan acceso. ¿Sí? Bien. ¿Cuál va a ser la modalidad de estas clases? Quería contarles que pude bajar de el Ciu Guaraní listado de inscriptos. Tenemos inscriptos como alumnos regulares para contador 115 alumnos y como promocionales 39. ¿Sí? Ese es el listado con el que estoy manejándome ahora, con el que nos vamos a manejar, y seguramente después va a llegar por vía departamento de alumnos. Así que son más de 39, 115, son más de 150 estudiantes de contador público. Y hay otro grupo para licenciados. La idea de estas clases es más bien de consulta o de revisar algunos temas que ustedes no entiendan o no conozcan y que yo pueda mejorar o ampliar el conocimiento, o por ahí rectificar algún conocimiento que ustedes tenían. Si han revisado el material, también han encontrado en la pestaña de teoría píldoras de conocimiento, pastillas de conocimiento, microlearning, donde nosotros tenemos grabados algunos videos, ¿sí? Que hemos desarrollado con la ingeniera O'Donnell. Y luego van a encontrar videos de apoyo, que son todos los videos que podemos sacar para mostrar tecnología desde YouTube y que refuerzan todos los contenidos que vamos a ver. Hay incluso hasta de drones y demás.
Pero la idea acá es reforzar el material teórico. Entonces, si tienen acceso a el material teórico y lo pueden tener desplegado, si ya lo tienen impreso, como para ir revisando algún concepto, me gustaría que inicien con alguna consulta. Por ejemplo, en el material van a encontrar la primera unidad, como toda primera unidad de cualquier materia, presenta los conceptos básicos que se van a utilizar en el desarrollo de la unidad. Por lo tanto, acá vamos a presentar conceptos como qué es el hardware y qué es el software. Les pido disculpas, pero tengo una jauría de perros ladrando al lado, así que si salen, sepan disculpar. Entonces, necesitamos tener claros conceptos como qué es la informática, qué es el dato, qué es la información. Dato e información probablemente lo tengan claro desde Administración 1, seguramente cuando han visto el concepto de administración y han podido ver dato e información. ¿Eso les queda claro? ¿Tienen alguna duda con respecto a lo que es dato, información, el concepto de informática, por ejemplo? ¿Está todo bien? Sí. Bien. Yo voy a ir avanzando en la medida que en los temas, el procesamiento de datos, las etapas básicas del procesamiento de datos, han podido ver, vean el dibujito que está en el material y tiene mucho que ver también con parecido al proceso de la administración, entrada, proceso, salida y retroalimentación. Es parecido a lo que ustedes vieron en el proceso administrativo, ¿sí? Falta la etapa de control acá que no se hace, pero que está incluida dentro del proceso en particular. ¿Dudas sobre eso? Ninguna, profe. ¿Ninguna? ¿Está todo claro? Pero después no se vayan a encontrar con algunas cosas. Hardware y software. ¿Qué es el hardware y qué es el software? Ahí tienen en el material. Hardware es básicamente lo que ustedes pueden visualizar o tocar en la computadora. Todo lo que forma parte del gabinete y todo lo que son sus periféricos. Datos que vamos a profundizar en la unidad 2 de la materia. ¿Sí? Mientras que software es lo intangible, lo abstracto y que podemos denominar como programas, tanto programas de sistema como programas de aplicación, que también vamos a desarrollar más adelante. Pero queda claro que software es lo intangible, los programas, el sistema operativo, el sistema que están usando ahora para poder conectarse a este Meet. Eso es software. Y el hardware es todo lo que pueden ver o tocar. El gabinete, si están en una notebook, la notebook misma, el teclado, la pantalla, incluso el micrófono, si está desincorporado de la máquina o la cámara web, como en mi caso que yo tengo una máquina de escritorio, la cámara y el micrófono no forman parte del monitor. Entonces los tengo como periféricos separados de la computadora de escritorio. ¿Sí? Eso está claro. Profe, sí. ¿Y el pendrive, por ejemplo, podría formar parte del hardware? El pendrive es ¿O los discos? O los discos, o las memorias SSD, o las memorias SIM para los smartphones, son hardware, ¿sí? Son periféricos que ya vamos a estudiar en la unidad 2, pero también es hardware. Y a veces algunos de esos hardware, como algunos pendrive, tienen software incluido. Deben haber comprado al principio, cuando compraron los primeros
pendrive, no sé si a alguno les pasó, venía con un antivirus incluido, que podía chequear la información, verificar que tenía virus antes de que lo carguen en el pendrive. ¿Alguien le pasó? ¿Alguien tuvo que cuando compró su primer pendrive, porque esto fue una modalidad del principio, venían con un antivirus propio del hardware, del pendrive incluido, para evitar que el pendrive se contagiara con algún virus? ¿A nadie le ha pasado? No, profe, por mi parte no. No. Está bien. Bien. Les cuento que pasaba, que los primeros pendrive venían con software incluido. Ahí teníamos los dos conceptos. El hardware, que era el pendrive, y el software, que era el antivirus, que además ocupaba espacio dentro del pendrive para que nos ocupaba espacio para que nosotros pudiéramos incorporar información. Pero era interesante tenerlo, porque el pendrive, entre paréntesis, es uno de los periféricos que más software malicioso, más malware o virus arrastra, porque lo conectan en distintos dispositivos, una máquina en la facultad, una máquina del compañero, en un ciber que han vuelto a aparecer, en la máquina propia, en distintas máquinas que tengan en la casa, así que tienen la posibilidad, y es la posibilidad de ir replicando ese virus en distintos equipos. Así que es también interesante, y eso lo vamos a ver en seguridad. Ahora, hay un concepto que viene después del software. Eso está claro, hardware y software, ¿verdad? Si no quieren prender el micrófono, que también por el... Bien. Sí, profe. Bárbaro. Entonces, no hay duda sobre eso. Ahora, hay un concepto que viene a continuación, que es el de programa informático. Y ahí sí me gustaría, yo les voy a leer lo que dice el material y a ver si les queda claro. Es un conjunto de instrucciones de computación estructuradas y ordenadas de manera tal que cuando se ejecuten hace que una computadora realice una función particular. Si lo estudian de memoria, lo van a entender, pero hay un concepto previo al de programa que es necesario que entiendan para que les quede más claro el concepto de programa en particular. ¿Saben lo que es un algoritmo? Han estudiado algoritmos en álgebra, en análisis, han estudiado algoritmos en administración 2, en matemática 1, matemática 2. ¿Alguien se atreve a definir lo que es un algoritmo? ¿Nadie? Si entienden el concepto de algoritmo, en el acto van a poder recordar y definir lo que es un programa informático. Ahora voy a necesitar un poquito de participación para todo esto y no hablar yo solo. Escriban si no abren el micrófono. Todos usamos algoritmos. Algoritmos, bueno, Anahuel dice predecir, puede ser, no. Gastón dice instrucciones o reglas, por ahí va. Profe, sí. ¿Puede ser una secuencia lógica de paso a seguir? Exacto. Es una secuencia lógica de pasos a seguir. Le falta un término ahí en el medio, que es una secuencia lógica y ordenada de pasos a seguir. ¿Sí? Esa secuencia de pasos debe estar ordenada para poder lograr un objetivo. ¿Está? Vamos a ver, estamos manejando el auto, me prestó el auto del papá y vamos a salir a pasear con nuestros amigos. Me voy a buscar a mi primer amigo o amiga
y resulta que se pincha la rueda del auto. Entonces planteen esta situación. Ustedes están sentados al volante y se les pincha la rueda del auto. ¿Cuál sería la secuencia lógica y ordenada de pasos a seguir para poder cambiar la rueda del auto, que es nuestro objetivo, para poder ir a buscar a nuestros amigos e ir a tomar mate o a lo que sea que nos íbamos a juntar? ¿Cuál se les ocurre que es la secuencia lógica y ordenada? Primero sería frenar el auto, dice Adriel. Bien, si no se frenó solo porque se pinchó la rueda, ¿no? Pero bueno, lo frenamos, perfecto. Vamos con el auto frenado. ¿Qué más? Tirarse a un costado, bien, bien. Pero ya frenamos el auto antes. Bien. Después Carolina dice, nos tenemos que bajar del auto. Bien. Carolina se bajó del auto sin abrir la puerta. ¿Por dónde bajaste, Carolina? Te tiraste por la ventana. Gastón, sacar las herramientas. Gastón sacó las herramientas sin ni siquiera haber caminado para ir hasta el baúl, si es que están en el baúl. Gastón no puso el freno. Fíjate que rueda se pinchó, dice Nahuel. Carolina Vera dice que acá es verdad, nunca dijo que se bajó del auto. Acá es donde tienen que entender, la descripción tiene que ser muy detallada, sí, la descripción tiene que ser muy detallada, porque las máquinas son tontas, ¿sí? La máquina funciona en función de la tarea que yo le indico que tiene que hacer y cómo hacerla, ¿sí? Esa descripción de tareas están escritas, absolutamente detalladas, están escritas en un lenguaje que la computadora pueda entender. Eso es un programa informático. ¿Se entiende? Por eso era necesario que yo les explique inicialmente qué es un algoritmo, la secuencia lógica y ordenada de pasos a seguir para el logro del objetivo. Si esa secuencia no está completa y no está lógica y ordenada, esto de lo que decíamos y que se reía Carolina, me bajo del auto, pero no indiqué cómo me bajé, me tiré por la ventana, salí por la puerta del acompañante, la máquina no puede adivinar, aunque hoy tenemos el concepto de inteligencia artificial que después lo vamos a mencionar. Pero en realidad, si ustedes trasladan esto a, yo les digo, cambiemos de algoritmo. Ustedes van a tomar una ducha, ¿sí? Llegaron a su casa después de terminar la clase de tecnologías de la información, acalorados, llenos de tierra por el viento, y deciden tomar una ducha. ¿Cuál sería la secuencia lógica de pasos a seguir para el algoritmo para tomar una ducha? A ver. Caminar hasta el baño, dice Iris. Bien. Estamos yendo al baño. Adriel, abrir la puerta del baño. Muy bien. Mariana dice primero llegar a casa. Bien. Solos van ordenando el algoritmo. Analía, camino hasta la ducha. Bien. Estamos llegando. Gastón prende la luz. Nunca abrió la puerta, asumimos que estaba abierta. Bien. ¿Qué más? Buscar si hay toalla, dice Mariana. Bien. Mariana, ¿dónde la buscas? Nahuel, podría llegar a casa, subir las escaleras tal como subir las escaleras, en tal caso buscar shampoo, toalla, caminar hasta el baño, dejar los objetos
esto y Jesús cierra la puerta. Belén, llego a mi casa, dejo mis cosas, preparo mi ropa, ir al baño, abrir la puerta del baño, prender la luz, cerrar la puerta. Bien, es la primera que se desviste para tomar la ducha. Bien, Belén. Los otros ahora están vestidos. Hasta que por ahí se bañan y lavan la ropa al mismo tiempo. ¿Mm? Bien. Nahuel, sí, tengo razón. Y Mariana sí le causa gracia. Esto es, fíjense que este algoritmo que ustedes lo tienen incorporado y que lo hacen, quiero creer que se bañan todos los días, a diario, ya lo tienen asimilado. Y si analizan introspectivamente cómo hacen esto de darse una ducha, siempre hacen los mismos pasos y ya los tienen ordenados, ¿sí? Ninguno se va a meter con ropa a la ducha, creo. O algunos sí. Dejo la consulta para ver si alguno se baña y de paso lava la ropa. Pero incluso hasta tienen un orden para bañarse. Asuman que ya están bajo de la ducha. ¿Cómo se bañan? Porque además, cada persona tiene una lógica propia para desarrollar una actividad, ¿sí? ¿Cómo se bañan? Ya están en la ducha, están desnudos bajo el agua. ¿Cómo se bañan? Lo tienen que pensar un rato porque lo hacen tan automático que por ahí no lo tienen desmenuzado como un algoritmo. Pero ¿cómo lo harían? ¿Cómo podrían contarnos que se bañan? ¿Nadie? Yo les cuento cómo me baño yo. Yo tengo una teoría y estas son manías mías. Yo me baño de arriba hacia abajo. Tengo la teoría que la mugre tiene que caer. Entonces empiezo lavándome la cabeza, luego la cara y después bajo por el cuerpo. ¿Se entiende? Bien, Belén primero lava el cabello, luego enjuaba y luego lava el cuerpo. Nahuel, yo tengo 3 pasos, jaja, bien, perfecto. No me pregunta cuáles son. Pero los tienen incorporados, ¿sí? Eso es un algoritmo. Es una secuencia de pasos lógica y ordenada. Que para ustedes, o para mí, como yo les decía, para mí la lógica es que la mugre tiene que bajar. Por eso me lavo la cabeza primero, después la cara y luego voy por el cuerpo bajando hasta lavarme los pies. Una manía, ¿sí? Pero es mi algoritmo para ducharme. ¿Mm? Al igual que tienen otro algoritmo para salir de la ducha. Hay algunos que se secan dentro de la ducha, otros que hacen el enchastre dentro del baño, otros que van chorreando agua por toda la casa hasta que llegan al dormitorio, o van a saber dónde se cambian, otros salen envueltos en la toalla, otros salen cambiados, otros salen desnudos, tan solos, qué sé yo, lo que sea. ¿Sí? Pero cada uno tiene su lógica para resolver. Y si yo les digo, díganme cuál es el algoritmo que utilizan. Mariana dice abrir las canillas y contemplar el agua, mojando el pelo por el shampoo, enjabonar luego el cuero, enjuagar, secarse y luego cambiar. Bien, bien. Es un orden lógico para poder tomar una ducha, está perfecto. Y les decía, si ustedes, yo les pregunto, ¿cuál es el algoritmo que usan, que ya tienen incorporado para, al momento de salir de su casa para ir a la facultad? Todos viven en lugares distintos, en zonas distintas y tienen formas distintas de llegar a la casa. E incluso tienen más de un algoritmo para resolver el problema. ¿Qué pasa si llueve? ¿Qué pasa viento norte? ¿Qué pasa del colectivo? Una tormenta de nieve. Para cada situación plantean una forma de resolución distinta para llegar a la facultad. ¿Es verdad o no? Yo la visité, ¿se entiende? Bien, están entendiendo. Entonces, si yo tengo resuelto mi algoritmo
y que tengo que hacer con eso para lograr el objetivo, cual sea este, luego yo puedo tomar un lenguaje de programación que la computadora entienda y a ese algoritmo traducirlo con ese lenguaje de programación y ya tengo ese programa informático que va a hacer con detalle lo que yo le indique. Entonces, la inteligente, ¿sí? Funciona porque alguien, un hombre, hizo un programa. Y ese programa fue pensado y diseñado por un hombre y luego programado por la misma persona o por un informático. Iris está con problemas de señal, no llego, hay alguien que se le entrecorte, Jesús también, puedo ser yo. A ver. Profe, a mí se me corta también. Puede ser mi internet y puede ser... a ver, ahora voy a bajar algunos programas, voy a sacar el antivirus, voy a cerrar las listas. A ver, ahí he bajado la cantidad de programas que más podía. Me cierro acá. Dejo más liviana mi máquina. A ver si mi internet mejora. A lo mejor soy yo y la zona donde estoy. Bien, José Luis. A ver si se entrecorta menos. Me avisan por el mensajero, a ver si me escuchan bien. ¿Sí? Por acá se siente bastante, se ve mejor también. He bajado varios programas. A ver. Dale. Vemos. Avísame, hermano. Ahora se escucha bien. Voy a desactivar también el antivirus por una hora. Bien. Creo que hice lo más que podía para mejorar mi conexión a internet. Es en la zona en la que estoy probablemente. Hola Francisco, no se olviden, Francisco pregunta si voy a poner asistencia, no se olviden que las teorías son optativas, no son obligatorias, así que no es necesario que yo les tome asistencia. De todas maneras esta clase va a quedar grabada y subida al aula, ni bien se desgrabe en mi máquina, perdón, que quede en el drive. Bueno, continuamos. ¿Alguna duda con esto de lo que venía diciendo? ¿Les quedó claro que un algoritmo es una secuencia lógica y ordenada de pasos a seguir para el logro o la consecución de un objetivo? ¿Sí? Hemos dado varios ejemplos de los algoritmos que ustedes utilizan. Si a ese algoritmo lo traduzco y lo escribo en un programa de computación, en un programa, en un lenguaje que la computadora puede entender, eso es un programa que al ejecutarse va a ir tomando cada una de las instrucciones que por ahí alguien mencionó más temprano, u órdenes que yo le doy en ese algoritmo, en el orden que se lo he ido indicando para ejecutar la tarea. Si yo necesitara hacer, por ejemplo, un algoritmo para registrar un asiento contable, ¿cómo lo harían? Algoritmo, no programa. ¿Cuál sería un algoritmo que ustedes detallarían o diseñarían para registrar un asiento contable? A ver. Esto sería contabilidad elemental, contabilidad básica. ¿Se atreven a diseñar? Bien, Nahuel, pregunto cuál sería un algoritmo que ustedes diseñarían para hacer la registración de un asiento contable. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Cuál sería el algoritmo que ustedes diseñarían, o la secuencia lógica y ordenada de pasos a seguir, para la registración de un asiento contable?
Porque la máquina no lo sabe, se lo tenemos que enseñar. Si ustedes diseñan el algoritmo y alguien lo programa, ese sería un programa, inicio de un programa contable, por ejemplo. Entonces, a ver, ¿cuál sería el algoritmo para la registración de un asiento contable? ¿Nadie? ¿Está pensando? Puede ser fecha, número de asiento, detalle de la cuenta, debe y haber, dice Carolina. Francisco, el rayado. ¿Alguien más? Captación del dato primero. A ver, va muy arriba. Captación de datos. Primero deben tener los comprobantes, la factura, y de eso sacando los datos. ¿Se dan cuenta cómo ustedes mismos están reorganizando los datos? ¿Sí? Los pasos para seguir. Porque han empezado por... Carolina empezó por la fecha y el número, asumiendo que ya tenía el comprobante. Y más abajo, Sol dice que primero hay que tener los comprobantes, las facturas y todo, para poder sacar los datos. Pero además, cuando tienen los comprobantes, no los tienen que clasificar u ordenar también. Tiene que ver con el proceso de información que vimos, que hablábamos hace rato. Ver todos los comprobantes, traer los datos de los documentos, dice Belén, tomar el dato que podría ser una venta o una compra, registrar lo que está en la documentación respaldatoria. Adriel, primero sería si yo soy quien emite o quien recibe el documento. Recibe. Nahuel dice enseñarle que el debe en la parte izquierda y el haber en la parte derecha. Iris dice que sí, debería ir por fecha. Rocío confirma. Se entiende que ustedes mismos, si tienen que hacer una registración contable hoy, el algoritmo lo tienen diseñado, lo tienen pensado, pero no podrían hacerlo de cualquier forma, sino de la forma en que están organizándolo ahora, a partir del comprobante y de ahí la secuencia de pasos que van a seguir. Entonces, si eso lo tienen ordenado, ya sea para hacerlo manuscrito o para construir un programa informático, tienen que diseñar el algoritmo que pueda resolver la registración de un asiento contable, con esta secuencia lógica y ordenada de pasos a seguir. Una vez que lo tienen diseñado, ¿quién lo va a diseñar en este caso? El contador. El contador es el que me va a decir a mí, que soy informático, cómo se registra un asiento contable, porque yo no lo sé y la máquina tampoco. Una vez que me dé el algoritmo, yo sí tengo las herramientas informáticas para convertir ese algoritmo en un programa. ¿Me entiende? En convertir esa secuencia lógica y ordenada de pasos que el contador me dio, en tomar las herramientas informáticas que yo tengo, que son los lenguajes de programación, los diagramas de lógica, lo que corresponda, para poder construir y diseñar ese programa y que la máquina lo pueda entender y poder ejecutar la registración de un asiento contable. ¿Se entiende eso? ¿Eso está claro? Entonces, bien. Hola. Si entendieron lo del algoritmo, el programa está claro. El algoritmo, el programa, vuelvo a leerles lo que está escrito en el material. Es un conjunto de instrucciones de computación estructuradas y ordenadas de manera tal que cuando se ejecutan, hacen que una computadora realice una función particular. Ahora, cuando lean este concepto, ¿sí? Recuerden cuando se tenían que bañar o recuerden cuando tenían que cambiar la rueda del auto. Esta es la secuencia estructurada y ordenada de instrucciones que hay que darle a la computadora para que puedan resolver el problema, ¿sí? Usando ya términos y elementos y herramientas informáticas. Pero atrás de todo eso está el hombre diseñando el algoritmo para poder hacer el programa. ¿Está claro, verdad? Bien. Y de paso, como tarea para el hogar, vayan pensando cuáles son los algoritmos que ustedes usan todo el tiempo. Tienen definidos millones de algoritmos para hacer las cosas. ¿Sí?
fíjense, tienen incorporado un montón de algoritmos, solo que ya los tienen tan incorporados que no son conscientes de ello. Analicen cuando se vayan a bañar, ahora después de esta cuarentena y de esta pandemia, todavía sigue lamentablemente, muchos se han volcado a la cocina, hay un montón de cocineros y van probando cosas o ya tienen resuelto cómo hacer el huevo frito y lo hacen siempre de la misma manera porque sale bien, ya lo tienen resuelto. Mientras tanto pueden ir probando distintos algoritmos para lograr la mejor forma o el huevo frito que más les guste. ¿Se entiende? ¿Está claro este concepto? Bien, bien. Bárbaro. Entonces, entendiendo el algoritmo, debería quedar claro lo que es el concepto de programa, de programa informático, y analicen ese tema. Una consulta, para ingresar a la clase, ¿han tenido oportunidad de chequear el material o ver algún video o algo? Bien, Vanessa, se entiende todo. ¿Han podido ver algo como para tener alguna duda de alguna palabra o algo que no han entendido? ¿O voy avanzando yo de a poco en el material para que ustedes saquen las dudas? Yo sí vi el material, profe, pero está todo claro, creo. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, está bien explicado. Bien, bueno, me alegro. Sí. Yo había visto y me quedó una duda sobre la sociedad, sociedad del conocimiento. Bien. Del conocimiento. ¿De los temas anteriores no hay duda? No, porque unidades de velocidad de transmisión, TIC y demás. Pasamos a sociedad de información y sociedad del conocimiento. Gabriel, bien, no pudo ver nada porque recién se matriculó hoy en el aula, perfecto. Bueno, pero la idea de estos encuentros que vamos a tener es casualmente esto. Ustedes adelanten un poquito o en el mismo tiempo que estamos ahora conectados, que puedan ir accediendo al material de lectura. Obviamente no se van a poner a ver los videos ahora, pero que puedan ir sacando el jugo de estas reuniones como si estuviéramos en la clase presencial sobre los temas que no pudieron entender del material, ¿sí? Entonces, avanzo con la consulta y después volvemos para atrás si es necesario, no hay ningún problema. Adriel preguntaba sobre la sociedad de la información y sobre la sociedad del conocimiento. ¿Alguien más tuvo duda al respecto o alguien tiene los conceptos claros? Porque son conceptos que se usan mucho hoy en día, que se los van a leer en muchas publicaciones, en los diarios, y de las que se habla y que por ahí mucha gente las toman como sinónimos, a la sociedad de la información como a la sociedad del conocimiento. Y nosotros desde acá, desde la cátedra, queremos marcar una diferencia entre lo que es una y lo que es la otra en particular. ¿Qué es sociedad de la información? Empecemos por ahí. La sociedad de la información son conceptos por ahí medio abstractos, pero que son necesarios que los entiendan porque es lo que se está hablando hoy en día y como les decía lo pueden encontrar en los diarios, en cualquier bibliografía o en cualquier paper o página web que chequen por ahí. ¿Qué es la sociedad de la información? La sociedad de la información está asociada a toda la información que yo puedo acceder básicamente a través de Internet o de las tecnologías, ¿sí? Ejemplo, todos han usado alguna vez algún buscador, por ejemplo Google. Todos han usado alguna vez Google, han googleado, porque la palabra googlear está en el diccionario de la Real Academia Española, así que se la puede usar. Todos han googleado, perfecto, la gran mayoría. Bien.
también vamos a aprender en la práctica a usar el Google avanzado, ¿sí? Las búsquedas avanzadas. Pero todos han buscado algo en Internet. Entonces, imaginen, pónganse en el escenario, visualicen la pantalla de Google. O si quieren, si tienen la posibilidad de estar en una máquina, háganlo. Pongan, yo lo voy a hacer. Pongan en el buscador la palabra fútbol, así como suena, con F-U-T, B larga o L, ¿sí? Fútbol. A mí me da en 0,65 segundos, me dio 678 millones de resultados aproximadamente, ¿sí? En menos de 65 segundos. Y si escribo fútbol, como se escribe en inglés, con doble O y con P larga A y LL, me van a aparecer otro número significativo de ¿cómo se llama? De resultados acerca de donde puedo obtener información sobre el fútbol. Esto es sociedad de la información. La posibilidad que yo tengo de acceder a la información y al volumen de información que accedo. Yo les decía que escribiendo fútbol, así como suena, como se escribe, yo obtuve 678 millones de resultados en un segundo, en un minuto. Perdón, en 0,65 segundos, menos de un minuto. Ahora, ¿por qué se dice que esta es la sociedad de la información? Porque toda esta información que está catalogada, y luego vamos a ver, revisar en la unidad que corresponda, cómo se accede en la parte práctica, cómo se obtiene toda esta información que le vamos a contar, es toda la información a la que yo tengo acceso y hay mucha más que está oculta y a la que no puedo acceder porque no está catalogada en los motores de búsqueda de, por ejemplo, Google. Yo podría usar otro buscador y encontrar más información con la misma palabra escrita de la misma forma, igual o distinta, más o menos, puede diferir. Entonces, ¿por qué se dice sociedad de la información? Porque yo tengo acceso hoy a mucha información a través básicamente del Internet, ¿no es cierto?, con un poco esfuerzo y mucho acceso a la información. ¿Y en qué se difiere con la sociedad del conocimiento? La sociedad del conocimiento se la define como aquella información que yo, como usuario, puedo apropiar de esa sociedad de la información. De estos 678 millones de sitios, de páginas web, de imágenes, de videos, de todo lo que encontró el buscador, yo no voy a entrar a ver cada una de esas accesos a lo que me permite el buscador Google. Voy a entrar a 2 o 3, los que yo quiera, lo más importante o el que yo necesite. Y la información que yo extraiga, que apropie, es lo que se convierte en sociedad del conocimiento para mí. ¿Se entiende? Entonces, lo que digan Pedro Pérez en su página web de lo que define como fútbol y que yo considere que está correcto y que lo apropio, es sociedad del conocimiento. Todas las otras definiciones de fútbol son sociedad de la información. En la medida que yo no la acceda, o que si la accedo, la veo y no registro nada, no apropio nada, no se convierte en sociedad del conocimiento para mí. ¿Se entiende eso? Es medio abstracto, pero ¿se entiende la diferencia? Sociedad de la información es todo lo que yo puedo acceder. Yo podría tener, sin contar con Internet, yo entro a la biblioteca de la facultad y hay millones de libros. Esa es mi sociedad de la información. Ahora, de los libros que yo solicito, a lo mejor es uno solo y leo una sola página y esa página me queda algo o estudio algo, esa es la sociedad del conocimiento para mí. De toda sociedad, de todos esos libros, yo apropié cierto conocimiento. Sí, don Corita, pasta abierto. Por eso es que para nosotros era tan importante hacer esta discriminación.
La sociedad de la información, todo el mundo tiene acceso a mucha información. Yo puedo entrar a una biblioteca y ver miles de libros. Puedo pararme en un kiosco de revistas y ver un montón de revistas, de diarios y demás. Esa es mi sociedad de la información. Ahora, si yo ojeo un diario o una revista y hay algo que puedo apropiar, que me da información y que yo la capto, la capturo y me genera un conocimiento, esa es mi sociedad del conocimiento. Nahuel pregunta, ¿mi sociedad del conocimiento sería el libro específico que vos vas a buscar? No, es la información que vos apropies de ese libro. Si vos vas a buscar, suponte, el libro de contabilidad 1, ¿no es cierto? El libro tiene muchos capítulos y mucha información, pero a vos te quedó solamente cómo registrar un asiento contable, que es lo que estudiaste. Sí. Selene dice, ¿serían las definiciones que uno estudia para algún parcial? Sí, esa es tu sociedad del conocimiento. Porque en el material va a haber mucha información, incluso en el material que nosotros hemos generado. Ahora, en general ustedes hacen resúmenes de resúmenes de resúmenes. Lo que les quede o lo que estudien, esa es su sociedad del conocimiento. ¿Se entiende? Todo lo otro sigue siendo información a la que tienen acceso, pero que no les generó conocimiento. Capola, pasate abierto. ¿Está claro? Por ahí es medio abstracto, pero si no, sigo insistiendo. Bien, Nahuel, Gastón, Natalie, bien, Francisco, están entendiendo. Entonces, como resumen, nuevamente, toda la información a la que yo tengo acceso, toda, estos 700 millones de sitios web, de páginas, de videos, de imágenes sobre fútbol o sobre lo que yo haya pedido en el buscador, es mi sociedad de la información. Es la información a la que yo tengo disponibilidad. Ahora, a la que yo accedo y me genera un conocimiento, es mi sociedad del conocimiento. Es la que forma parte de mi sociedad del conocimiento. Aquella que les genere conocimiento a ustedes. El solo hecho de tener acceso a la información o la disponibilidad de la información no les genera un conocimiento. El caso que decía recién, voy a subir un poquitito acá, Nahuel decía, yo voy a buscar un libro específico a la biblioteca, ¿sí? El libro de contabilidad elemental, no sé cómo se puede llamar, contabilidad elemental 1. Ustedes van, lo buscan a la biblioteca, se lo prestan, se lo llevan a la casa, lo tienen todo el fin de semana y lo devuelven. ¿Sí? Tuvieron la sociedad del conocimiento a disposición, pero no lo apropiaron. Entonces, ese libro no forma parte de tu sociedad del conocimiento, sí de la sociedad de la información. ¿Está más claro ahí? Sí, profe. Si se llevan el libro a pasear, están paseando con la sociedad de la información. ¿Sí? Traten de apropiar lo más que puedan. Y ustedes apropien con cada cosa que leen, cada sitio, cada cosa que les interesa y que googlean, que buscan en un sitio en internet, una receta o chequean, no sé, cómo hacer un asiento contable, lo que les queda, lo que registran, esté bien o esté mal, no importa. No habla, la sociedad del conocimiento no habla del conocimiento correcto o perfecto, es lo que ustedes apropiaron. ¿Sí? A partir de ahí yo puedo corregir ese conocimiento. Pero lo que ustedes tienen como conocimiento que apropiaron de esa información, eso forma parte de su sociedad del conocimiento. ¿Está claro? Entonces, Nahuel, Gabriel, Adriel, que era el que había hecho la consulta, ahora está un poquito más claro. Bien, Adriel. Es importante que de eso se trata esto, de que al leer los conceptos y que no les quede claro, los podamos charlar entre todos ahora en esta instancia, ¿sí? ¿Hay alguna otra duda que les haya surgido del material? Un segundito, voy a abrir
algo que tengo por acá. La próxima clase, el próximo miércoles con ustedes también va a tratar sobre la unidad 1, ¿sí? Así que queda todavía tiempo, tienen una semana más para volver a chequear el material antes de que avancemos a la siguiente unidad, para que podamos seguir haciendo esta aclaración de conceptos. Luego no se olviden que en algún momento vamos a tener la clase de consulta presencial, donde nos vamos a encontrar en la facultad, donde se supone que ustedes ya van a estar más avanzados porque vamos a estar más cerca del parcial, ¿sí? Entonces, la idea, vuelvo a insistir, de estos encuentros sincrónicos es para poner en claro el material, que no lo tienen que estudiar, solo con leerlo y marcar lo que no entienden podemos poner énfasis en lo que no queda claro ahora. Si después vuelven a leer, esto, vuelvo a insistir, esta clase va a quedar grabada, ni bien aparezca en el Drive, yo la voy a compartir en el aula virtual. Y pueden volver a verla, aunque puede ser aburrido, y si no, volver a preguntar en la próxima clase. Nahuel, tiene una duda con la práctica, no me quedó muy claro, ¿cuándo tendríamos la primera clase? Dame un segundo, porque creo que ya están publicadas en la práctica. Fíjense que en la solapa de práctica, en la solapa de inicio, a ver, bueno, ahí vamos a permitir que entre alguien, Maite Gaitian, perdón. En la solapa de inicio, que tienen los horarios, ¿sí? Y ya tienen un Meet ahí resuelto para la primera clase, ¿sí? Así que ya pueden entrar. Pero esos son los horarios que van a ir. Ahí está puesto ya para hoy a las 8 de la noche y probablemente ya para mañana cambien el de las 3 de la tarde. No se olviden que para los Meet de práctica pueden entrar a cualquiera o a todos. Y no se va a tomar asistencia mientras estemos en esta instancia virtual. En la medida que se arregle el aula informática y que puedan volver a sentarse frente a las máquinas, ahí sí se va a empezar a tomar la asistencia en la comisión que les corresponda, ¿sí? Por ahora, mientras sea virtual, pueden entrar a cualquiera de las clases de consulta en los horarios que estén en los que les parezca más conveniente. Cada una de estas clases va a estar con un docente a cargo. Todos van a desarrollar durante la semana la misma temática, el mismo tema, el mismo práctico. Así que pueden sacarse la duda en cualquier momento. ¿Está claro, Nahuel? Podría ser mañana desde las 10:15. Dame un segundo y me fijo si no está definida para hoy. No puedo entrar ahora. A ver, dame un segundito. Estoy abriendo el calendario. Vamos a agosto 17. Disculpen. Sí, mañana a las 3 de la tarde ya tienen la clase de consulta de la práctica, es el Meet que está definido, ¿sí? Así que vuelvo al Meet yo. A las 15 horas sería el primer encuentro mañana que tienen ya en ese link que está puesto en la solapa, en la pestaña de la práctica. Jueves a las 15 dice en el aula, perfecto. Gracias, Gabriel. Sí, tuve que chequear en el calendario, pues yo tengo abierto el Meet. A las 15 horas dice que va a estar la primera clase. Y después van a ir cambiando el link para los distintos días. Y yo les voy a ir, culminada esta clase, ya voy a programar el link para el miércoles que viene. Así ya lo tienen listo.
¿Alguna otra duda? ¿Algo más que quieran que evacuemos? Vuelvo a insistirle, en concepto, en relación a la teoría, todavía nos queda programado el miércoles que viene para seguir sacando dudas sobre esta primera unidad, ¿sí? Así que les da tiempo a revisar el material, a ver los videos y anotar, marcar las dudas que quieran y las volvemos a charlar de nuevo. Yo no tengo ningún problema en repetir todo lo que sea necesario las veces que sea necesario. ¿Algo más que quieran revisar? Estoy revisando yo el material a ver si hay alguna cosa que se me ocurra que es interesante. Sobre brecha hay un video, un podcast. ¿Saben lo que es la vejez digital? Que también hay algunos conceptos que andan dando vuelta, hay muchísimos, y no podemos cubrir todo, pero hemos quedado con algunos. Vejez digital, ¿han escuchado nombrar alguna vez? ¿Son viejos digitales? ¿Han entrado en la vejez digital? No, profe. Yo no, yo no la escuché. Bien, les cuento, porque está en el material para que le den una lectura. Este concepto de vejez digital surgió hace unos años atrás con el estudio que hizo una empresa de teléfonos celulares. Casualmente nace el concepto de vejez digital por la utilización que se le da al teléfono celular. ¿Y cuándo se dice que se ingresa a la vejez digital? Cuando se usa el teléfono celular como teléfono. A ver si soy claro. Ustedes hoy, la mayoría, puede que algunos no tengan, pero la mayoría tiene un smartphone, un teléfono inteligente, ¿verdad? Que también está desarrollado en el material un poquitito más abajo. ¿Qué es un smartphone? Es el teléfono celular que ustedes tienen, que hoy tiene un sistema operativo, que tiene la posibilidad de instalar aplicaciones que son las apps, que es software, ¿no es cierto? Como el WhatsApp, ¿lo usan? ¿Lo han usado alguna vez? ¿Sí? WhatsApp, TikTok, Instagram, Facebook, todo lo que les permite usar ese teléfono celular lo convierte en un teléfono inteligente. ¿Sí? Nahuel, obvio, claro, sí, claro. Todo eso tiene, obviamente. Entonces, cuando ustedes, que son más nativos digitales, que usan el celular para chequear el correo electrónico, para entrar a la plataforma, para chequear si el Ciu Guaraní, o revisan el Ciu Guaraní, si el profesor les cargó la nota o no, usan incluso para inscribirse en la materia, usan para informarse, por ahí leen un diario, se informan a través de el chateo permanente, ¿no es cierto?, vía WhatsApp o algún otro medio, Telegram o alguna otra aplicación que estén usando. Se informan también a través de Instagram, de TikTok, y hay un montón de redes sociales más, LinkedIn, Facebook y un montón más. Entonces, ese celular que ustedes usan para todas esas múltiples funciones, ¿no es cierto?, les sirve como, lo usan como teléfono inteligente. Cuando, por razones de edad, deduce este estudio que hizo esta empresa telefónica, básicamente con el inicio de la presbicia. ¿Saben qué es la presbicia? No, bien. La presbicia, que pregúntenle por ahí a los papás o a los abuelos. La presbicia, que les va a llegar a todos, se presenta a partir aproximadamente de los 50 años de edad.
es donde ya el organismo empieza a agotarse y los ojos en particular empiezan a cansarse y a disminuir su visión. Para ver que la mayoría de los mayores de 50 ya usan anteojos, ¿sí? Y algunos anteojos para ver de cerca y otros para ver de lejos, porque el ojo ya está cansado, ya está desgastado. ¿Sí? ¿Tienen alguien en la casa que use anteojos para ver de lejos y para ver de cerca? O un anteojo bifocal o bien una abuela, tu abuela. Tu abuela seguramente tiene presbicia, ¿sí? Entonces, cuando este estudio de la... sí, una para Nahuel, usa una para ver tele y otro para ver el celular, es el de lejos y el de cerca. Belén, vos usás, pero seguramente porque sos corta de vista o porque tenés astigmatismo, pero no presbicia. ¿Sí? Tus ojitos están dañados, la mayoría cuando estudiamos nos dañamos los ojos, pero este daño que se llama presbicia es un cansancio natural de la vista, que se da por la edad. ¿Sí? Entonces, por eso es que surge la necesidad de un anteojo por ahí para ver de cerca y poder leer, o un anteojo para ver de lejos. O en mi caso, yo tengo mis anteojos que son para mediana distancia. Pues yo tengo un monitor muy grande y me queda muy apartado para leer. Entonces, bueno, yo ahora leo bien porque tengo un monitor muy grande, pero si tuviera que leer con letra más chica necesitaría el apoyo de mis anteojitos, ¿sí? Porque yo ya tengo más de 50. Entonces yo tengo presbicia. Entonces, y Adriel pregunta qué va a suceder con los niños que están pegados a la pantalla. Bueno, seguramente van a tener problemas de vista casi seguro. Cada vez hay más chicos usando anteojos a más temprana edad y por el famoso cansancio, ¿sí? Por la luminosidad que da sobre todo el celular y sobre todo de noche. Por eso se aconseja que se ponga el celular en modo noche, que es en modo oscuro, para que la luminosidad no dañe la vista, ¿sí? Antes, a ver, yendo un poquito más a la historia de la computadora, los monitores, las pantallas de los celulares, no había celulares en esa época, eran los monitores, ¿se acuerdan? Y ustedes deben haber conocido los televisores que tenían la cola, la panza atrás. Esos eran televisores con tubos de rayos catódicos. Esos tubos, esos televisores y esos monitores, que a lo mejor conocieron, emitían rayos que eran dañinos a la vista. ¿Sí? Con esos monitores estudié yo. Así que a temprana edad ya empecé a usar anteojos para descanso. ¿Sí? No tenía presbicia en ese momento, tampoco tengo miopía. Necesitaba para descansar la vista. Así que yo empecé al poco tiempo de ingresar a la facultad y empezar a trabajar con computadoras, a usar anteojos para descanso. Que probablemente muchos de ustedes usen ese anteojo que tiene muy poquitito aumento solamente para descansar a la vista, para ayudar a la vista a leer mejor. Ahora, esos monitores que yo les decía, que son los panzones que tenían o tienen tubos de rayos catódicos, que no son recomendables ahora, fueron reemplazados por los televisores o los monitores LCD al principio y LED es lo actual, ¿sí? Y ahora se usa OLED, el LED orgánico. Esos televisores LED o LCD, los LCD son más viejos, los LED son más nuevos, esos sí no emiten rayos que dañen a la vista, pero sí la luminosidad que dan puede producir daños. ¿Sí? Eso se llama ergonomía y también lo vamos a ver en alguna unidad. Entonces, el estudio dice que cuando llegado a cierta edad, cuando ya resulta difícil ver en el celular hasta que necesite el anteojo y resulta incómodo ponerse el anteojo para ver el celular y sacárselo para seguir caminando y ponerse y sacárselo
Van a ver que mucha gente por ahí tiene los anteojos colgados, se usaba antes los anteojos colgados para poder tenerlos a mano, ¿no es cierto? Es cuando la persona empieza a dejar de usar el celular inteligente, el smartphone, como un teléfono inteligente, para comenzar a usarlo con un teléfono. La deja de escribir porque le resulta complicado y llama por teléfono. Ustedes llaman casi nunca, ¿sí? Su medio de comunicación es escrito o más, lo más que hacen es por ahí dejar un audio, pero en general no hacen una llamada telefónica. O sí, solamente la mamá y el papá para rendir cuentas. Bien, o una llamada por WhatsApp, sí. Y a veces, muy de vez en cuando. Entonces, cuando este cambio se produce por la edad, por la dificultad básicamente de ver las cosas en el celular, es donde este estudio que hizo esta compañía telefónica dice que comenzamos e iniciamos la vejez digital. ¿Sí? Era interesante el concepto, por eso lo conservamos. No es un concepto nuevo, ya tiene algunos años, pero era interesante que lo conocieran como una advertencia más de la tecnología. No lo sabían, no lo conocían, bueno, ahora lo tienen para chequear ahí, como un nuevo concepto. Y amnesia digital, ¿saben qué es? Estoy seguro que lo tienen ustedes, tanto como yo. Natalia dice que sí, sabe qué es la amnesia digital. Sí, Adriel también sabe qué es la amnesia digital. El resto, Nahuel sí. Profe, yo tengo una consulta. Sí, Carolina, lo que Por quieras. ejemplo, las personas que por ahí se pasan de los 50 años y no, como ahora están de moda las aplicaciones de home banking, Sí. que hay que hacer la validación biométrica y todo lo demás, hay muchas personas que son grandes y no saben cómo usar la aplicación del home banking. ¿Eso qué sería? ¿Una vejez digital? Eso es entrar en la vejez digital, sí. ¿O cuál es tu alternativa? Yo decía el analfabetismo digital, También que podría ser en las dos, que no. podría ser de las dos, o ahí se juntan por ahí los dos conceptos, sí, totalmente. El analfabetismo digital, ¿alguien vio el concepto de analfabetismo digital? Que puede ser relativo o absoluto. ¿Cómo se consideran ustedes? ¿Alfabetos o analfabetos digitales? Tengo la duda. Alfabetos, dice Natalie. Bien. Entonces María alfabeto, Nahuel alfabeto. Hola, ¿cómo? Bien, yo tengo ¿Cuánto? una postura al respecto que difiere, a pesar de que el material lo hemos tomado, nosotros tomamos de distintos autores para armar el material y usar toda la información. Cuando analicen este concepto, van a ver que está el alfabeto y el analfabeto. Y el analfabeto puede ser relativo o digital. Yo, y esta es una opinión personal, considero que somos todos analfabetos digitales relativos. No hay forma de saber todo, ¿sí? Ahora, incluso ustedes mismos, que son tan, ¿cómo decirlo?, intuitivos, ¿sí? Se bajan una aplicación de lo que sea, del home banking, como decía Carolina, por ejemplo, o se bajan una aplicación de cómo editar una foto, o una app para agregarle al TikTok o a Instagram o lo que sea, para hacer algunos efectos y demás, son muy intuitivos, es decir, tratan de hacerlo funcionar, y si no funcionan, no se les ocurriría ir a ver un manual para que les explique, o leer, o ver un tutorial a lo mejor, para ver cómo funciona ese home banking, esa app del TikTok o lo que sea. Por ahí suelen abandonar, si no funciona cuando intentan ustedes hacerlo desde primera, o alguien les explica o lo abandona. ¿Es así?
Adriel dice que sí. Y por eso es que yo considero, y vuelvo a insistir que es una opinión absolutamente personal, que todos somos analfabetos digitales relativos. No hay forma de que seamos alfabetos completos en lo digital. Hay mil y un cosas, millones de cosas que no sabemos. Ni ustedes ni yo. Incluso hasta en los que son expertos. En el Instagram, en el Facebook, siempre va a haber alguito que no está en alguna herramienta, alguna configuración, alguna adición que tenga ese software que no la están usando porque la desconocen o porque no la quieren usar, y hay algo que están dejando de aprender. Iris pregunta, o sea, nadie sería alfabeto. El concepto, para mí no, pero el concepto existe. Para que exista lo opuesto, que es el analfabeto, tiene que existir la versión, ¿no es cierto?, el antónimo, que es el alfabeto. Yo considero que no debe haber algún alfabeto digital completo. Sí, creo que somos todos relativos. Y también creo que hay alfabetos absolutos. Y lo que decía Carolina es verdad. Con el inicio del aumento de la edad y que todo se vuelva digital ahora, y después de la pandemia, durante la pandemia, mucho más, ¿no es cierto? Hoy sacar el banco no te atiende si no tenés el turno sacado. Y el turno lo sacás por la computadora o por el celular, a través del home banking o de alguna aplicación de turnos que tenga el ANSES mismo, ¿sí? Yo supongamos que hoy me quisiera jubilar, que no puedo, lamentablemente. Para poder ir a presentar mi jubilación, tengo que tener un turno que lo tengo que tramitar online, ¿sí? Y la mitad de la gente que yo conozco que está en proceso de jubilación está pagando para que alguien le saque el turno, porque no sabe cómo hacerlo. Eso es analfabetismo digital. Puede ser relativo, porque esa persona no sabe manejar solamente la plataforma del ANSES, ¿sí? O puede ser realmente por la edad no le interesa aprender nada de esto, no sabe nada de esto y necesita que alguien se lo haga. Puede, en este caso, por la edad, y cuanto más grande, más analfabetos digitales uno se vuelve. Yo calculo y estimo en mi proyección que en la medida que ustedes avancen en la edad, van a ser analfabetos relativos. No creo que por la era en que ustedes nacieron se vuelvan analfabetos absolutos nunca. Sí, sus abuelos, a lo mejor sus padres si son grandes. Mi mamá, por ejemplo, me ha comprado un celular allá no sé cuándo, nunca lo usó. Nunca, es más, cuando se lo compramos para que lo llevara en la cartera cuando saliera, porque se le pasaba algo y ella lo dejaba en la casa por seguridad, ¿sí? Y cosas como, por ejemplo, no sé, si tenía que prender la radio, la enchufaba y la desenchufaba. Ese es el analfabeto digital. Poco manejo de la tecnología, ¿sí? O ningún manejo de la tecnología. Yo creo, en mi estimación, que nadie llega a ser alfabeto digital, porque nadie sabe todo sobre la digitalidad, ¿cierto? Pero que el concepto es necesario que exista y hay que poder definirlo para poder definir el opuesto, que es el analfabeto. Y ahí yo categorizo, en la categorización yo creo, y vuelvo a insistir que creo que somos todos relativos, la mayoría. También hay analfabetos absolutos, ¿sí? Esto creo que estoy de acuerdo. ¿Ustedes qué opinan? Por ejemplo, yo, en la medida que voy envejeciendo, me vuelvo más analfabeto digital. Yo no tengo TikTok, por ejemplo, pero porque no me interesó, pero sí soy un analfabeto de TikTok. Me encanta ver los TikTok que me muestra mi hija o mi hija, ¿sí? Pero no lo tengo como red social. En realidad ya me cansé un poco de la red social, porque para mí es trabajo, la red social, no es diversión. Entonces, las redes sociales que yo manejo
y en las que estoy involucrado, Facebook, Instagram, Twitter, y demás, son todos de la facultad. Entonces para mí es laboral y no es recreativa. ¿Entiendes? No soy analfabeto completo de las redes sociales, pero sí soy relativo. Publico, respondo si tengo que responder y hasta ahí llego. ¿Sí? Y no tengo más interacción con estas redes sociales. La facultad no tiene TikTok, yo no tengo TikTok. ¿Me entiendes? Entonces también voy entrando en una suerte de analfabetismo relativo. Voy abandonándome yo mismo en algunas cosas, pero en otras, por mi propia profesión, tengo que estar actualizado permanentemente. Ustedes, como nacieron ya siendo digitales, en una era digital, va a ser más difícil que entren, en mi opinión, en un analfabetismo absoluto. Salvo que lleguen a los 100 años y que ya no les interese, o a los 100 años ya estén con el celular, a lo mejor, vaya a saber qué les depara el futuro. Nahuel dice que comparte mi teoría, ahora que lo explico así. Vuelvo a insistir que es mi opinión personal. El concepto de alfabeto existe y el de analfabeto también existe. ¿Sí? Puede que alguno de ustedes sea alfabeto digital completo, y yo no se lo puedo discutir. En mi opinión, considero que somos todos relativos, la gran mayoría. Eso es lo que yo opino. ¿Están claros esos conceptos? Y ahí me encantó el enganche que hizo Carolina con la vejez digital y el analfabetismo, porque también ahí se enganchan los dos, totalmente. Bien, Gabriel, Natalie, Iris, bien, perfecto. Bien. ¿Alguna duda más? Había algo que les quería explicar. Sobre, creo que lo saqué, pero les cuento, lo tenía como novedad y lo saqué del material para actualizarlo, porque ya es medio viejo, se supone que la mayoría debería saberlo ya. ¿Sabían que los celulares pueden causar esterilidad? El estudio que yo tomé, que encontré, decía que podía causar esterilidad en hombres. En mi opinión, también puede causar esterilidad en las mujeres. Y les explico. ¿Saben que los celulares emiten ondas magnéticas que son dañinas para la salud? ¿Sabían eso? ¿No? ¿Sí? Sí, profe. ¿Cuándo producen esas ondas dañinas, digamos? Esas ondas... Generalmente cuando vibran, ¿que no? Cuando vibran o cuando suenan. ¿Y dónde ustedes suelen llevar el celular guardado? En el bolsillo del pantalón. Sí, las chicas normalmente... Yo me acuerdo, profe, que antes se usaban estos, en el cinto, que se lo colocaban en la zona de los ovarios o en esa parte, creo. Claro, y en el bolsillo dice Francisco, por acá más arriba también dice Nahuel, ¿sí? En general las chicas lo usan en el bolsillo de atrás, los varones también, además se deforman el cuerpo, no quedan cuadrados. Los que tienen bonita cola queda cuadrado con el celular tan grande. Pero a veces se los ponen en el bolsillo de adelante para tener mayor seguridad de que nadie se los retire, ¿verdad? Entonces, cuando se produce una vibración, esa onda magnética puede ser una onda magnética que dañe tanto los ovarios como los testículos. Y en el paso del tiempo, esto no quiere decir que 2 veces que les suene el celular y ustedes tengan el celular en el bolsillo delantero van a quedar estériles. Pero en el paso del tiempo y en esto que transcurra frecuentemente, se ha comprobado que puede producir esterilidad. Y esas ondas dañinas, como leí por ahí más arriba, también decía, por eso es que no hay que dormir con el celular cerca de la cabeza también, porque además duermen con el celular prendido, enchufado,
además, al lado de la cabeza, ¿sí? Y es dañino para el celular también. Primero es dañino para ustedes porque hay emisión de ondas. Por ahí ustedes se duermen, pero siempre hay algún desvelado que está mandando un mensaje a las 3, 4 de la mañana, o ustedes mismos, y no vaya a ser cosas que se pierdan lo que el desvelado puso a las 4 de la mañana en Facebook, en Twitter o en WhatsApp, ¿sí? Tienen que estar atentos a todo, entonces tampoco no descansan. Segundo, el hecho de tener el celular enchufado tanto tiempo, se dice que estresa la batería. Las baterías, hay mucha discusión sobre el tema, ¿sí? Sobre si, cómo se carga el celular, tanto de una batería como de una notebook. Este concepto sirve para cualquier tipo de batería de litio, ¿sí? que usan los celulares o ahora las notebooks. Hay algunos que dicen que no hay que dejarlo descargar entero y otros que dicen que sí. Y hay otros que dicen que no hay que cargarlo al 100% y otros dicen que sí. O sea, todavía no hay un consenso sobre ese tema. Lo que sí se sabe es que cuando llegó al 100% la batería y sigue enchufada, ¿sí? La batería sigue queriendo cargarse aunque no termine de descargarse. Si ustedes tienen el celular prendido, hay una descarga del consumo de todas las aplicaciones que están activas, pero no es absoluta porque no la están usando. Entonces, más la carga que la descarga que se produce cuando el celular está enchufado de noche y ustedes están durmiendo. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué produce? ¿Cuál es la consecuencia del estrés de la batería? El estrés de la batería produce un desgaste, hace que la batería dure menos tiempo y que dure menos tiempo cargada. ¿Se entiende? Entonces, ustedes hoy cada cuánto cargan la batería de su celular y a medida que va pasando el tiempo va va siendo necesario cargarla más veces en el día, ¿sí? ¿Cómo no lo supe antes? Dice Jesús. Bien, Nahuel la tiene que cargar 2 veces al día. Tu batería ya va a llegar un momento que la va a tener que cambiar. Jesús, desde 12 horas te dura la batería. Sí, está perfecto. Sí, es así. Porque eso es como un promedio normal en los celulares inteligentes actuales en el uso que ustedes les pueden dar, ¿sí? Por ejemplo, a alguien que está entrando en la vejez digital, un celular le puede cargar, el mismo celular que ustedes tienen puede llegar a durarle cargado 2-3 días. Chequen con los abuelos o con los padres. Si ven que no los usan mucho el celular como un teléfono inteligente, como lo usan ustedes, ¿cuánto les dura la carga de batería a ellos y cuánto les dura a ustedes? Lo que sí les recomiendo es esto, no estresar las baterías, dejándolas enchufadas al margen de que ya hay casos de que las baterías pueden explotar, y si explotan y ustedes están dormidos puede ser un desastre, ¿no es cierto? Hay distintos, yo también entiendo que hay, si no salen con la batería cargada de la casa, por ahí no tienen dónde cargarla en otro lugar, eso también se entiende, pero fíjense de tratar de no tenerla toda la noche enchufada. Y es recomendable, o sea, si usan el celular como smartphone, es decir, que además usan la alarma para poder despertarse, cómprense un despertador chiquitito y apaguen el celular de noche, van a descansar mejor, no les va a hacer malas vibraciones y lo mismo se van a despertar a la mañana. Y lo prenden ni bien se despiertan. Recomendación de viejo, ¿sí? Para que cuiden el celular y cuiden su salud también. ¿Está claro? No estresen las baterías porque les va a durar cada vez menos, se va a descargar más rápido, ¿no es cierto? Y además es dañino si ustedes están durmiendo, esas ondas que emiten en la cabeza, porque hay algunos que duermen con el celular bajo la almohada. ¿Hay alguno acá presente? Estoy seguro que más de uno. No solo en la mesa de luz, sino en la almohada, duermen en la cama con el celular. Revisen el material, infórmense, porque es dañino para la salud, ¿sí? Y cuando vayan con el celular guardado en el bolsillo,
Fíjense qué bolsillo se lo pone. Ponlo en el bolsillo de atrás que le va a comer el cachete y no quedan estériles con el tiempo. Ustedes que son jóvenes y que van a usar el celular hasta los 100 años. ¿Está claro? Muchas de estas son opiniones personales que no están en el material, obviamente. Pero de esto se trata. Estos encuentros que podamos compartir, como lo decía Carolina, que además dio su opinión con respecto a la vejez y al analfabetismo. De esto se trata estos encuentros como si estuviéramos en la clase presencial. Bien, ¿algo más que quieran que revisemos? Acá no tenemos recreo, así que si quieren no necesitamos estar hasta las 8. Cuando ustedes decidan que ya es suficiente, cortamos la clase y nos volvemos a encontrar en la próxima, ¿sí? Así que yo estoy a disposición de ustedes. Si quieren que estemos 4 horas, yo tengo las 4 horas para estar. No tengo ningún problema. A ver, ¿qué otra cosa se me ocurre que sería interesante contarles? Profe, Sí. yo tengo una duda. A ver. Uno podría volverse analfabeto absoluto en el caso de que pierda los sentidos o tenga amnesia. Sí, porque dejas de aprender a manejar la nueva tecnología que va saliendo. Por eso te vas volviendo analfabeto absoluto. En esa medida que vos dejás de aprender, ¿no es cierto?, las nuevas tecnologías, o se te actualizó un software y tenés que ver cómo se va a usar y demás, podés ir pasando de ser analfabeto relativo a analfabeto absoluto. Pero bueno, vuelvo a mi opinión. Yo no creo que ustedes en particular lleguen a ser algún día analfabetos absolutos, porque nacieron en la digitalidad. Entonces, hoy son hasta muy intuitivos y no creo que dejen de serlo. Y el día de mañana, si hay algo que hoy les debe suceder, y por ahí me lo pueden confirmar, si hay algo que no saben hacer, yo lo veo en mis hijas, no sé fritar un huevo, en el acto buscan un tutorial en cualquier parte, cualquier red social, en YouTube, en Instagram, y cómo se hace un huevo frito, por decirles algo. Ustedes mismos buscan de esa sociedad la información y apropian su conocimiento para poder hacer 30 recetas de huevo frito y ven la que más les gusta, la más fácil o la que después de probar varias veces les sale mejor. Entonces, con ese ejercicio que ustedes ya tienen hoy, yo dudo que puedan volverse, vuelvo a insistir, en opinión personal, analfabetos absolutos. Y salvo que, como decía Adriel, no sé, se queden sordos, se queden ciegos, y alguna desgracia por el tipo que les impida, ¿sí?, ir manejando la tecnología, básicamente el celular o de la computadora. Hola. Porque después van a ver por ahí, vamos a estudiar el concepto de computación en todas partes y demás, donde la tecnología y el internet no solo está presente en el celular y en la computadora, también pueden encontrar una heladera, y ahí en el material anexo yo les he puesto lo que es la domótica, ¿sí?, donde ustedes pueden tener una casa computarizada totalmente, desde que las luces se prendan automáticamente a través de un comando del celular mientras ustedes están en la oficina, pueden, Alexa, como dice Jesús, pueden tener cámaras de seguridad en su casa y estar chequeando desde el celular la seguridad de su casa. Pueden, iluminar ciertas partes, prender las luces, trabar con seguridad algunas puertas, ¿sí? La heladera puede ir llevando un inventario de las cosas que van sacando en función de lo que ustedes tenían registrado y avisarles que te queda, estás tomando el último yogur, suponete. O si alimentan con cierta información, que hoy hay heladeras inteligentes que sí lo hacen, igual que el teléfono inteligente, yo le puedo cargar que le estoy poniendo el yogur que se vence el 18 de agosto, mañana. Entonces, cuando yo voy a sacar un yogur, la heladera me puede estar avisando, ojo que tenés uno que se vence mañana, consumilo ahora. ¿Sí? Entonces,
la computación, everywhere se llama, en todas partes, se está aplicando esta tecnología hasta en los aparatos, en todo tipo de aparatos, ya no solo en el celular y en una computadora. Está aplicándose esta tecnología en un montón de instrumentos de trabajo y del hogar. Y ustedes mismos, si analizan un poquito todo lo que tienen, pueden ir sabiendo que esto es así. Y aplicaciones que les permiten saber un montón de cosas. ¿Se entiende? ¿Alguien tiene Alexa? Jesús, ¿tenés Alexa? Hay muchos videos donde Alexa hace cada desparramo bien. No, además es cara. Es una tecnología cara. Hoy está difícil para la Argentina, para todos conseguir tecnología, pero sí, además he visto muchos videos donde Alexa no hace lo que tiene que hacer. Alexa es un micrófono que se comunica con una computadora y se supone que tiene inteligencia artificial. Por lo tanto, yo le puedo hacer preguntas y Alexa contestarme o pedirle cosas a Alexa para que Alexa haga. Supongamos, decirle a Alexa, hace que suene tal tema que a mí me interesa escuchar ahora y ponerlo en volumen alto y Alexa responde, ¿sí? Y funciona así. O puede hacerles preguntas. Alexa, ¿cómo hago huevos fritos? Y Alexa les cuenta cómo hace huevos fritos. Es una tecnología que ya está, no es nueva, existe hace varios años, pero he visto que no funciona de lo más bien en los videos que he podido revisar. Pero estaría bueno tenerlo. Bien. ¿Algo más que quieran saber? ¿O quieren que cortemos acá? Estoy a disposición de ustedes. Tengo por ahí un temita más, por ahí si les interesa desarrollar. Si están cansados, cortamos, nos queda todavía el miércoles que viene para seguir desarrollando esta unidad. Y que lean y que tengan más dudas al respecto. ¿Seguimos? Sí, Jesús. ¿El trabajo práctico para mañana lo tenemos que tener listo o lo vamos haciendo en clase? No, en la clase de consultas, la idea es que vayan revisando el trabajo práctico y el manual asociado, ¿sí? Que tienen ahí en relación al trabajo práctico y que vayan sacándose las dudas para que virtualmente les vayan explicando cómo tienen que ir haciendo cada cosa. No lo tienen que tener listo. Fíjate que el trabajo práctico tiene una fecha de entrega. Ya te digo, el 23 de agosto a las 23:55 horas. A esa hora tienen que entregar el trabajo práctico. O sea que a partir de mañana hasta el martes 23 de agosto, tienen para desarrollar el trabajo práctico. No lo tienen que tener listo mañana. Si lo tienen listo y te sirve para sacarte todas las dudas, mucho mejor todavía, Jesús. Pero no creo que logres hacerlo, pero hace poquito que se matriculaban en el aula y que recién están accediendo a todo el material. No es difícil igual, es fácil. Igual revisen, porque toda la práctica que va, recuerden que tanto el parcial como el examen es teórico práctico y la práctica sale de los prácticos, sale de los manuales que nos dicen anexo, la pregunta que vamos a hacer, ¿sí? Así que si ustedes hacen la práctica y dan una leída al manual, va a ser muy fácil contestar las preguntas de la práctica. Si no hacen los prácticos, van a verse en figurillas en ese momento. Bien, ¿algo más? Tengo un tema que puede alargarse un poquito. ¿Se animan a que lo explique o quieren cortar ahora? O sea, empiezan a abandonar todos la reunión y prefiero que cortemos a que me abandonen. Bien, dice Iris que explique. Bárbaro. Voy a tratar de no hacerlo muy largo, a ver si terminamos a las 8. Cuando vean la clasificación de computadoras, van a ver conceptos de computadora analógica y computadora
digital. Me interesa explicarles lo que es analógico, ¿sí? Para que puedan entender exactamente lo que es una computadora analógica. Vamos a ir primero por el concepto de lo que es analógico. Analógico tiene que ver con las magnitudes físicas, ¿sí? Todo lo relacionado, asociado con magnitudes físicas, viento, calor, temperatura, humedad, movimiento, ¿sí? Son magnitudes físicas. Esa magnitud física que toma como entrada a la computadora, como información, como dato de entrada, ¿sí? Para funcionar, es lo que la convierte en una computadora analógica. Hay computadoras, a ver, les doy un ejemplo de lo que es analógico. ¿Hay algún inquieto acá que alguna vez tienen en el baño el inodoro con mochila? ¿Hay alguno que por casualidad haya destapado la mochila para ver cómo funciona cada vez que aprietan o bajan el botón para disparar el agua del inodoro? ¿Lo han visto alguna vez? ¿O han sido curiosos? Bien. Eso es analógico. Cuando ustedes hacen la descarga de agua de la mochila, del inodoro, se vacía toda el agua, inmediatamente empieza a ingresar agua. Y hay un flotante, que es el vapor normalmente, que va subiendo, ¿no es cierto? A medida que sube el agua lo va empechando, y cuando llegue a cierto nivel de agua, cierra el acceso del agua y da por llenada el tanque de agua. Esa es una función analógica, puramente analógica, en función del acceso y del egreso del agua, del ingreso y del egreso del agua, ¿sí? Todo ese aparato que funciona dentro de la mochila del inodoro es analógico. ¿Se entiende eso? Funciona a través del ingreso o del egreso del agua. Entonces, yo puedo tener una computadora que sea analógica, tomando, por ejemplo, los vientos que hoy corrían, el viento norte, y que mida la velocidad del viento en función de algún sensor o de algún aparatito que gira, ¿no es cierto? Y que pueda decir a las 6 de la tarde y 0,1 segundo corría tantos kilómetros de viento, ¿sí? Y procesar esa información, o servir solamente para capturar la información analógica. Lo mismo con la lluvia, lo mismo con la temperatura, con la humedad y demás. ¿Eso se entiende por ahí? Ahora les mezclo los dos conceptos. ¿Cuándo viene la computadora digital? La computadora digital es aquella que trabaja con energía eléctrica, ¿sí? Nuestra computadora de escritorio, nuestro notebook, nuestro celular es digital. Se alimentan de energía eléctrica. Los celulares y las notebooks tienen baterías, ¿sí? Ya hemos hablado de eso. Entonces, tienen energía eléctrica. Por lo tanto, la computadora en particular, las computadoras solamente entienden dos conceptos. ¿Hay energía o no hay energía? Y nada más. Y eso, en el momento que se creó la computadora y que tuvieron que determinar cómo representaban ese hay energía o no hay energía, ese estado de había energía o no hay energía, usaron el sistema numérico binario. El sistema numérico binario tiene como base 2, ¿sí? ¿Cuál es la base del sistema numérico decimal? Es el que nosotros usamos. 10, bien. ¿Y cuál es el primer número de esa base numérica? A ver, los mates con la pregunta. Del decimal, bien, 0, Gastón, perfecto. Empieza con el 0 y termina con el 9. El 10 es la combinación ya de esa segunda base, ¿se entiende? Entonces, en el sistema binario tenemos el 0 y el 1.
donde el 0 representa que no hay energía y el 1 representa que hay energía eléctrica. ¿Sí? Entonces, la computadora analógica funciona a través de magnitudes físicas, ¿sí? Temperatura, viento y demás. La computadora digital funciona a través de energía eléctrica, que la transforma y la reconoce a partir del 0 y 1, que es el sistema binario, que lo van a ver por ahí en los sistemas de representación. Está también en la misma unidad en el material, ¿sí? Ahora, lo que nosotros hoy vamos a encontrar más comúnmente, es difícil encontrar que hay y existen computadoras analógicas puras, que solamente se manejen con magnitudes físicas. Solamente toma y capta la velocidad del tiempo, del viento, por ejemplo. Pero hoy sí podemos encontrar computadoras híbridas, donde el dato de entrada sea una magnitud física que la convierta en digital y que permita procesar información y producir información. Por ejemplo, los altos hornos Zapla hoy se manejan con computadoras híbridas que tienen sensores que van indicando qué temperatura tiene el horno, y hay una computadora digital que toma esa magnitud física, que es la temperatura, la convierte en dígito para poder procesarla y ver si la temperatura está correcta para la operación que tiene que realizar, o tiene que subir la temperatura o bajar la temperatura de ese horno. Y lo maneja una computadora. Pero en este caso sería híbrida, ¿sí? Donde el dato de entrada es una magnitud física como la temperatura del horno, y la acción y la información que resale, tenemos como producto de salida de ese proceso de la magnitud física digitalizada, es digital también. ¿Se entiende? No les hice mucho embrollo. Tenemos computadoras analógicas y tenemos computadoras digitales, y también están las híbridas, las que combinan las dos situaciones. Hay computadoras analógicas puras, donde se maneja solamente la magnitud física, vuelvo a insistir, vientos, temperatura, humedad y demás. Hola. Y computadoras digitales, que son las que ustedes conocen, que se manejan a través de electricidad. Hoy, cuando ustedes oprimen un teclado, esa letra A, ese 1 que ustedes oprimen, hay algo internamente dentro del hardware que lo convierte en un código de 0 y 1, que es lo que entiende la máquina. La máquina únicamente entiende 0 y 1, no entiende ningún otro lenguaje, que es el lenguaje binario. ¿Está claro? ¿Entendió eso? ¿Sí? Es para que cuando lean el material les quede más claro, si hay alguna duda. ¿Cuáles serían las computadoras mecánicas? Te invito a ver la primera computadora. Hemos puesto un video de YouTube que muestra una computadora mecánica. Te explico el video por si no lo llegas a ver. Es una computadora que trabaja a partir de... A ver, volvamos a primer grado de la primaria, rapidito. Hagan así una retrospección y vuelvan al primer grado de la primaria. ¿Cómo se hace una resta? ¿O cómo se hace una suma? Sumemos 8 más 7. Hagamos el algoritmo. 8 más 7. Perdón. Hagamos al revés. Hagamos 15 más 7. 15 más 7. Entonces, ¿cómo hacen ustedes para resolver la suma? Se ubican en la primera columna, ¿sí? De las decenas, de las centenas, de las unidades de mil, ¿se acuerdan? Me estoy volviendo para la niñez, pero muy abajo. Nos ubicamos sobre el 5, ¿sí? Le sumamos el 7 y me da 12, ¿verdad? ¿se acuerdan? Pongo el 2 y me llevo 1. Este me llevo 1 se llama acarreo. Acarreo a la unidad que corresponde.
¿sí? Entonces tomo el valor que tenía antes, que era el 1 del 15, más el acarreo, que es el 1 que llevé de la suma anterior, y me da 22. ¿Se acuerdan de ese algoritmo de cómo sumar, que se los enseñaron en primer grado o segundo grado? ¿Sí? Bueno, hay una computadora mecánica que está el video de YouTube puesto ahí en los videos, que funciona a tracción hombre. Hay un hombre con una manivela, ¿sí?, que está haciendo que mueva un montón de engranajes y que solamente suma. Esta máquina es mecánica y solamente suma. Y suma hasta la cantidad de engranajes que tiene, que creo que son 20 y pico de dígitos nada más. Entonces, el dato de entrada era la suma que yo quiero hacer, el valor que quiero sumar, los dos valores que quiero sumar. Y una persona, van a ver que está moviendo una palanca para que se muevan todos los engranajes, y cada uno de esos engranajes va haciendo los acarreos que corresponden. Y al final de un rato que está funcionando esa máquina, mientras el hombre está moviendo la manivela, todos los engranajes dejaron de funcionar, aparece del otro lado de la computadora una hoja impresa o un resultado que dice que el resultado es 22. ¿Sí? Esa es mecánica, es atracción sangre en ese ejemplo, porque es una computadora muy vieja. Esa sí es una computadora que básicamente hoy podríamos decir que es una calculadora mecánica. Lo único que hacía era calcular. ¿Entendió? Ahí se usa todo mecánico. Y dentro de la computadora, ¿sí?, van a encontrar elementos mecánicos. Alguien en su computadora, tanto de escritorio como notebook, ha estado jugueteando con la lectora de CD o de DVD, de acuerdo a lo que tenga. ¿Alguien ha visto cómo funciona? ¿La han visto desarmada? ¿Está bien, amor? Bien, a Selene. ¿Han visto que tiene una gomita? Esa gomita hace que haya dos engranajes que cuando yo primo el botón se abran y otro se cierre. Es un elemento mecánico dentro de la computadora, que es digital. La computadora es digital, pero tiene algunas partes, como esta, la del periférico que es el lector, grabador, CD o DVD, lo que tenga. Todos tienen todavía este elemento mecánico que no se ha podido reemplazar. Y que cuando la gomita se estira por tanto uso, hay que reemplazarla porque ya deja de abrir o de cerrar en la lectograbadora de CD o de DVD, por ejemplo. Entonces, no solo hay computadoras mecánicas, sino que además en las computadoras nuestras actuales tenemos algunos elementos mecánicos todavía. ¿Está claro? ¿Me entiendes? No lo voy a alargar más porque si no... Iris, ¿está claro? Yo elaboro a las 7. Bien. Bárbaro. Entonces, gracias, Adriel. Bárbaro. Yo los despido ahora también, ya son las 8, para que vayan a otra clase, si es que la tienen. Consejito, revisen el material. Ya he visto que varios han leído el material para poder hacer las consultas que han hecho, y la modalidad va a ser esta: chequear las dudas que tengan y que podamos dar la clase así más desenvuelto, sin la ayuda de un PowerPoint y dándoles ejemplos. Si es necesario, yo tengo el PowerPoint abierto acá para mostrarles, pero no era la idea, ¿sí? Sino charlar con ustedes, y ustedes han participado muy bien en todo esto. Así que, bueno, abandonamos, te damos por terminada la clase de hoy, y yo les voy a subir la grabación de esa clase de 2 horas al aula virtual. ¿Ah? Bueno, los despido. Gracias por haber participado. Chao, profe, Yo gracias. grabo, ¿no? Chao, gracias a Yo grabo, ustedes. ¿no? Chao, profe, hasta luego. Chao. No, yo grabo, digo. Ve acá, dijo grabo.